Bienvenidos a nuestro estudio del libro de Nehemías. En esta lección consideraremos los buenos principios de liderazgo que Nehemías sigue mientras se esfuerza por hacer la obra de Dios. Si quieres saber cómo es ser un colaborador junto a Dios, Nehemías es un buen punto de partida. Antes de empezar, es importante tener en cuenta que también podemos aprender acerca de ser colaboradores junto a Dios del libro de Esdras. Sin embargo, cada profeta aborda el tema de manera diferente. Esdras nos ayuda a discernir si la obra que se está realizando es realmente la obra de Dios o simplemente esfuerzos superficiales de las personas. Básicamente, Esdras actúa como un maestro. Nehemías, por otro lado, adopta un enfoque más práctico. Es como si Esdras fuera un arquitecto que crea planos basados en la palabra de Dios y Nehemías fuera el contratista que se pone manos a la obra para hacer que suceda. Entonces, ¿qué tiene que decir este contratista en cierto sentido acerca de hacer la obra de Dios? Al acercarnos al libro de Nehemías encontraremos 15 principios de liderazgo que Dios busca desarrollar en aquellos que le sirven cuando una gran tarea se presenta ante ellos. El primer principio de liderazgo es: Dios busca personas que tengan una carga por la obra que Él quiere hacer. En Nehemías 1, del 3 al 4, Nehemías habla acerca de la obra en Jerusalén. Ellos me dijeron: el remanente está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muchas veces las personas que sienten una carga son aquellas a las que Dios está llamando a hacer la obra. El segundo principio de liderazgo que vemos en Nehemías es que Dios quiere trabajar a través de personas que respondan a su palabra. Después de que Nehemías lleva su carga por los judíos que están en el exilio ante Dios, hace muchas referencias a las Escrituras mientras ora buscando la guía de Dios. En Nehemías 1, del 8 al 9, él dice: acuérdate por favor de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés diciendo: si son infieles, yo los esparciré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque sus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Las personas que realizan grandes obras para Dios a menudo encuentran su visión en algún lugar de la palabra de Dios. El tercer principio de liderazgo es que Dios busca personas que estén dedicadas y comprometidas con su obra. Nehemías muestra su compromiso cuando sirve como copero del emperador. Según la ley persa, uno puede ser ejecutado solo por estar triste delante del emperador. Imagina esto. Nehemías está dispuesto a arriesgar su vida y a expresar su tristeza por la situación en la que se encuentran los judíos. Él arriesga su vida y presenta sus preocupaciones ante el rey Artajerjes. En Nehemías 2:2, el emperador mira a Nehemías y le dice: ¿por qué está triste tu rostro, ya que tú no estás enfermo? Así que esto es solo tristeza de corazón. Nehemías está aterrado, pero dice la verdad diciendo: ¡viva el rey para siempre! ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego? El rey se conmueve por sus palabras y le permite hacer una petición. Así que después de una rápida oración, Nehemías pregunta: si le agrada al rey y si tus servidores acepto delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. El emperador no solo concede la petición de Nehemías, sino que incluso le proporciona los suministros que necesita. Dios honra el compromiso de Nehemías al arriesgar su vida por la obra. El cuarto principio de liderazgo que Nehemías nos enseña es: el líder de Dios debe ser alguien con una visión para la obra. También es bueno tener pasión, pero la pasión y la visión no son la misma cualidad. Cuando Nehemías regresa a Jerusalén, dice a la gente en Nehemías 2:18: levantémonos y edifiquemos. Esa es una verdadera visión. Nehemías obviamente siente pasión por ver restaurada a Jerusalén y al pueblo israelita, pero esa pasión es vacía sin una visión clara. El quinto principio de liderazgo es que el líder de Dios debe ser capaz de inspirar a otros para involucrarse. Nehemías presenta el problema que está frente a la gente. Él dice en Nehemías 2:17: ustedes ven el mal estado en que nos encontramos.
Jerusalén está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego. Luego presenta una visión diciendo: vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén y no seamos más una afrenta. Finalmente, en el versículo 18, Él los inspira con su propio testimonio personal, explicando lo que Dios ha hecho en su propia vida. Él dice: les declaré cómo la mano de mi Dios estaba conmigo para bien, y también las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron: levantémonos y edifiquemos. Un líder sin seguidores no es un líder. Si te sientes llamado a liderar, pero no puedes involucrar a otros, sería útil reevaluar tus habilidades de liderazgo y hacer de esto un punto de estudio y oración. El sexto principio de liderazgo que aprendemos de Nehemías es que los líderes piadosos siempre tendrán críticos. Acabamos de ver en Nehemías 2:18 que la gente se ha comprometido a hacer la obra. Y en el siguiente versículo dice que los no judíos que vivían en la zona se burlaron de nosotros y nos menospreciaron. Preguntaron: ¿qué es esto que están haciendo? En pocas palabras, si no puedes mantenerte firme frente a la crítica, no podrás liderar ni hacer la obra de Dios. Tan pronto como comiences a hacer algo, especialmente la obra de Dios, los críticos estarán ahí tratando de perturbar lo que estás haciendo. Y tristemente, a veces esos críticos vendrán desde dentro de la iglesia. Nehemías ilustra el séptimo principio de liderazgo. Los líderes piadosos dedican tiempo a la oración. En el libro de Nehemías vemos que la oración se convierte en el enfoque más de 10 veces. La misión de Nehemías comienza con la oración. Ora cuando se le presentan oportunidades y ora cuando enfrenta amenazas e insultos. Ora junto con el pueblo. Se dedican capítulos enteros a las oraciones. La oración está tejida en toda la narrativa de Nehemías. El octavo principio de liderazgo que vemos en Nehemías es que un líder piadoso trabaja junto con el pueblo. No es suficiente que un líder tenga una visión y luego se sienta a observar cómo otros la llevan a cabo. En cambio, Nehemías habla constantemente del trabajo en términos de lo que nosotros estamos haciendo, no ellos. Él está directamente involucrado. En Nehemías 4:23, Nehemías escribe: ni yo, ni mis hermanos, ni mis hombres, ni la guardia que me acompañaba, ninguno de nosotros nos quitamos nuestra ropa, y cada uno tenía su jabalina a su derecha. Aunque era una gran tarea, Nehemías sabía que no era suficiente con solo organizar a miles de trabajadores. Él comprendía el valor de mantenerse involucrado con su equipo. El noveno principio de liderazgo que Nehemías nos enseña es que un líder piadoso tiene ira justa cuando algo o alguien se interpone en la obra de Dios. Nehemías se enoja cuando los líderes locales intentan detener su proyecto. Ora en Nehemías 4 del 4 al 5. Escucha, oh Dios nuestro, porque somos objeto de desprecio. Devuelve su afrenta sobre sus cabezas y entrégalos como presa en una tierra de cautividad. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque provocaron a los que edificaban. Esta no es la única ocasión en que Nehemías se enoja. También se enoja en el capítulo 5 cuando escucha que los ricos y poderosos están oprimiendo a sus compatriotas israelitas. Él pronuncia maldiciones de Dios sobre aquellos que se niegan a arrepentirse de sus acciones abusivas. Nehemías se enoja en el capítulo 13 cuando descubre que al enemigo de su obra se le ha dado una habitación en el templo. Se enfurece cuando el liderazgo de Judá promueve la violación del día de reposo. Y nuevamente se enoja cuando descubre que la gente se está casando con personas pecadoras y paganas. En Nehemías 13:29, él ora: acuérdate de ellos, oh Dios mío, porque han contaminado el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Los líderes de Dios a veces se enojarán, pero deben tener cuidado de reconocer la fuente de su ira. ¿Es su enojo de Dios o es de su propia ambición egoísta? Deben asegurarse de estar motivados por la injusticia y no por sus propios planes y deseos. El décimo principio de liderazgo es que el líder de Dios es disciplinado. Nehemías 4:21 dice: así trabajamos nosotros en la obra y la mitad de ellos empuñaban lanzas, desde la aurora hasta la aparición de las estrellas. Los líderes piadosos nunca son perezosos y no excusan ni fomentan la pereza en otras personas.
El 11º principio de liderazgo que aprendemos de Nehemías es que el líder de Dios es alguien enfocado. En todas las áreas de la vida es fácil desviarse de las cosas esenciales debido a las distracciones de las pequeñas cosas que tenemos delante. Pero un líder que está enfocado necesita poder distinguir entre ambas para evitar distracciones innecesarias. Los enemigos de Nehemías intentan muchas cosas a lo largo del libro para distraerlo de la obra de Dios, pero Nehemías siempre se mantiene enfocado en el objetivo. En un momento dado, cuando lo llaman para reunirse con sus enemigos, él dice en Nehemías 6:3, «Estoy realizando una gran obra, no puedo ir. ¿Por qué cesaría el trabajo si yo lo abandonara para ir a ustedes?». El 12º principio de liderazgo es que el líder de Dios es una persona con convicciones valientes. En el capítulo 5, Nehemías obliga a aquellos que están oprimiendo a los vulnerables a hacer un acuerdo de pacto para no engañar a sus compatriotas judíos. En el capítulo 13, Nehemías enfrenta a los padres que están permitiendo que sus hijos se casen con paganos. Nehemías sabe que está haciendo la obra de Dios y que debe obedecer los mandamientos de Dios. Anima a quienes lo rodean a hacer lo mismo. No es débil, renuente ni lleno de dudas. Un líder con convicciones valientes no teme proteger y corregir a quienes lidera. El 13º principio de liderazgo radica en la verdad de que un líder de Dios promueve el orden. Ser organizado es un aspecto importante de hacer la obra de Dios. Es cierto que los visionarios a menudo son desorganizados, pero esto no significa que tengan una excusa para permanecer desorganizados para siempre. Estos visionarios deben rodearse sabiamente de personas organizadas que los apoyen y cubran los vacíos. Parte de ser un buen líder piadoso es reconocer de lo que puedas carecer. Nehemías nos muestra que la obra de Dios puede ser tanto estructurada como espiritual. A lo largo del libro de Nehemías lo escucharás decir cosas como: designé, di responsabilidad, di instrucciones, convoqué al pueblo. Nehemías tiene un plan y sabe cómo organizar al pueblo de Dios para llevarlo a cabo. Comprende que las personas a su alrededor tienen dones únicos y los coloca donde pueden servir mejor. Él viene con una visión, ayuda a las personas a captar esa visión, desarrolla un plan, establece prioridades, se mantiene enfocado, organiza al pueblo y lleva la obra hasta terminarla. El 14º principio de liderazgo que Nehemías nos enseña es que el líder de Dios es una persona que se mantiene humilde ante el Señor. Este tipo de líder depende completamente de Dios. Nehemías llora, se enoja, reprende, teme y se arrepiente. Lucha, planea, fracasa, se ajusta, se frustra, trabaja, se cansa y clama a Dios cuando simplemente no sabe qué hacer. Nehemías es sincero acerca de las intensas emociones y pruebas que enfrenta. Pero ¿por qué sabe que Dios finalmente cumplirá su obra? Él se mantiene obediente y lleno de confianza. Para terminar, consideremos un último principio. El 15º principio es la dependencia en Dios y lo encontramos al ver el libro en su totalidad. El libro de Nehemías pinta una imagen de cómo se ve para nosotros hacer una gran obra en completa dependencia del Dios que nos llama. Todo para la gloria de Dios. Nehemías no se presenta como un héroe sobrehumano, sino como un siervo dependiente con un gran Dios. Esto lo convierte en un modelo realista para el resto de nosotros. Dependamos completamente de Dios hoy y pidámosle que nos moldee en el líder piadoso que nos está llamando a ser.